A continuación, Esdras dará un repaso de la historia a beneficio del remanente que está volviendo de Babilonia. Recordemos que los que conocían cómo se habían dado las cosas son los que habían ido al cautiverio. Pero los que ahora estaban volviendo, como dijimos ayer, eran hijos, eran nietos de quienes se habían ido. Y estos desconocían los motivos de la cautividad. Y por eso Esdras tratará de hacer un repaso desde este capítulo hasta el final del libro de todos los acontecimientos que produjeron esa ruptura y esa amarga situación del cautiverio. Todo comenzó cuando Israel exigió un rey. Dios les dio a Saúl. Y aunque Saúl inició muy bien, lamentablemente, con el tiempo abandonó a Dios y condujo a la nación a una crisis espiritual espantosa. El alejamiento de Saúl también fue un reflejo del abandono del pueblo al mismo Dios y por ende fueron los hijos de ellos quienes iban a sufrir sus consecuencias. Los filisteos, de quienes Saúl tenía que defender a la nación, fue la que terminó cavando su tumba, pues él murió en una guerra en Gilboa. Lamentablemente, antes de él murieron sus tres hijos y por último él. Los israelitas huyeron abandonando sus casas y los filisteos las ocuparon. Todo esto lo está describiendo Esdras en este capítulo. Él dedica un capítulo para describir la debacle de Saúl, cuando Samuel había dedicado más de 20 capítulos para eso. Pero el cronista dedicará más de 20 capítulos para describir lo que David hará, porque David hará un trabajo mucho más abarcante de lo que Saúl había hecho en su tiempo. El autor acá solamente se limita a decir que la muerte y el final de Saúl no se debió a una enfermedad. Tristemente, fue causada por tres cosas muy puntuales. Los versos 13 y 14, el cronista nos dice que Saúl murió por no haber guardado la palabra del Señor. Qué triste que habiendo conocido cómo hacer las cosas, no las hizo. También porque consultó y pidió consejo a una medium. Qué mal, él mismo había prohibido eso y ahora estaba cayendo en el mismo pecado que él había prohibido. Pero lo peor de todo es que no consultó al Señor, nos dice el verso 14. Consultar a un espiritista en lugar de consultar a Dios por medio de la Biblia y la oración fue la peor desgracia de Saúl y es la más triste realidad de muchos seres humanos hoy. Vivimos en una época donde consultar algo es fácil por los medios electrónicos y mediáticos que tenemos. Las comunicaciones son tan fáciles y efectivas hoy que podemos hablar con alguna persona no importando en qué parte del planeta esté. Sin embargo, es la era en la cual la comunicación con Dios es estéril e improductiva. Las personas no quieren saber nada de Dios hoy, nada de la Biblia y de la oración. ¿Quién sale ganando con todo esto? Pues como vimos con Saúl, quien salió ganando fue Satanás. Dice White, Satanás controla toda la mente que no se halla en forma decidida bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Le conviene al enemigo que nuestra mente esté controlada por él y no por la palabra de Dios. Por tanto, mi amigo, es determinante que aprendas tú y yo a que podamos vivir en consulta con Dios constantemente a través de su palabra y a través de la oración. Por eso, mientras hoy estás aquí viendo este video o leyendo la Biblia, te invito a que busques a Dios en oración. Consulta a Dios por medio de la Biblia y ora a Él. Pídele a Él que te revele cuál es su voluntad hacia ti y así alcanzarás la victoria. Que Dios te bendiga, que pases un hermoso día.